Entonces estamos mirando las pruebas que hay de la existencia de gigantes. Esta es la segunda parte, la idea es llegar hasta la parte número 4. Entonces en la parte de arriba tenemos aquí, a mano izquierda, ¿sí? De la hoja, tenemos un jeroglífico, encontrado en Egipto. ¿Qué hay de raro en ese jeroglífico? Que hay una mujer muchísimo más grande que las otras. Muchísimo más grande que las otras. ¿Qué más le ven ustedes de extraño a esta mujer del jeroglífico? La mujer de acá. La cabeza, ¿sí o no? Como vimos la vez pasada, esa práctica de agrandarse el cráneo. Entonces, como vimos la vez pasada, el agrandarse o alargarse el cráneo era una práctica de la antigüedad, ¿sí? Según dicen las mismas mitologías de ellos, según ellos, ¿vale? Opinan que lo hacían para imitar a los dioses. O sea, para ellos los dioses tenían el cráneo de esa forma, alargado, en forma de bala. ¿Han visto la cabeza de una bala? Creo que todos lo hemos visto alguna vez, ¿sí o no? Entonces, eso era. Y miren que el tamaño, en comparación a las otras, es prácticamente una vaina irracional. ¿Sí? Casi que las mujeres les dan apenas en el ombligo. ¿Sí? O sea, medirían casi el doble de la estatura. O sea, si esta mujer de aquí mide 1,60, vamos a poner esa estatura, aunque es muy pequeña para ser egipcia, pongámosle 1,70, la estatura de los egipcios. Esta mide un poquito más de ¿qué? Casi 3 metros. Un poquito más de 3 metros, ¿no? 70, 50, 3 metros con 40 centímetros. Pero una cosa, pues no sé, yo estuve leyendo y eso, como sí. parece que los gigantes no tuvieron una estatura estándar. Digamos, uno de los humanos, nosotros sí tenemos una estatura de unos 50, máximo a 2,10. Entonces estamos dentro de ese rango, pero había, digamos, en el libro de Enoch que decía que unos medían hasta 13 metros, 130 metros. Hay otros que salen como de 80 metros, otros que salen de 3 metros, o sea, como que también no había un rango entre... Sí, no había como límite más bien, o sea, no había límite que tanto crecieran. Sí. Es totalmente válido lo que dices. Y el ser humano, al pasar sus generaciones, ¿no? Va adquiriendo más estatura, o sea, digamos, la estatura de nuestros bisabuelos, en teoría, ¿cierto? En la gran mayoría de casos tuvieron que haber sido más bajos que nosotros. Bajos en cuanto a la estatura, ¿vale? Bajos en cuanto a la estatura. Aunque hay unos casos donde es al revés, donde nuestros abuelos eran muy grandes, ¿sí o no? Pero por lo general, la regla general es que nosotros vamos ganando estatura, por lo general, ¿sí? Más que todo cuando somos como mestizos, o sea, que tenemos por ahí antepasados donde uno es negro y el otro es blanco, o uno es indígena y el otro, más que todo en ese tipo de ¿cómo decirlo?, de razas, ¿sí? Entonces, de mezcla más bien. Acá arriba encontramos, ¿sí?, la parte superior, al lado del que estamos mirando. Bueno, aquí que hay de raro en este, que casi todas las imágenes de gigantes aparecen relacionadas con el culto al sol. Estamos mirando todavía la primera. ¿Sí se dan cuenta que están los rayos del sol ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estos rayos del sol están en todas las culturas de la antigüedad. Entonces, el culto al sol está muy marcado, ¿vale? Aquí entonces en la siguiente imagen tenemos también unas mujeres egipcias que son 2 de gran estatura, y está la otra que les da apenas del tamaño de una pierna. Sí, entonces son cosas que los paleontólogos encuentran y no les encajan en sus jeroglíficos, o que dicen, ¿por qué dibujaban gente tan grande? Venga, yo le hago una pregunta. Si de pronto en unos miles de millones de años encuentran las esculturas de Botero que él hizo, entonces va a decir que eran gordas todas. Así como estaban ahí. Sí, puede ser que digan eso, ¿sí o no? Ahora vamos a mirar las pruebas que hay físicas de esto, que son estas que están acá. Hombres más grandes que están alanceateando, ¿sí?, con la lanza, con esa arma que tenía una pica en la punta, a hombres mucho más pequeños, ¿sí? Entonces, los egipcios le daban a esos nombres, pero no recuerdo a esa arma. Bueno, creo que el bastón de Anubis, creo que le decían. Y aquí encontramos otras, también lo mismo, hombres muy grandes siendo vestidos por hombres mucho más pequeños. Al lado, ¿sí lo ven? Incluso aquí, ¿verdad? Y es también un hombre más grande vigilando el trabajo de hombres mucho más pequeños, como lo pueden ver aquí en esta de acá, ¿sí? Y finalmente un grupo de mujeres, más o menos unas 3 o 4 que están dibujadas ahí, siendo atendidas por una mujer vamos a poner de estatura, digamos, normal, digámoslo así, atendiendo a las mujeres que son bastante altas en comparación a la otra, bastante grandes, ¿sí? Los egipcios dibujaban, si ustedes han visto los jeroglíficos egipcios, casi todos son parejitos, ¿sí o no? Hombres y mujeres son muy
de la misma estatura. Esos son solamente algunos que no encajan. O sea, que se preguntan, pero ¿por qué si todos vienen de la misma estatura? ¿Por qué hay unos que sobresalen? ¿Eso qué es? Durante mucho tiempo, los investigadores, en cabeza de un man que se llama Ron Howard, creo que se llama el tipo, ellos dijeron que dibujaban a los más grandes porque tenían, digámoslo así, importancia en Egipto. Entonces, por ejemplo, el faraón era dibujado más grande. Esa fue la conclusión de él. Pero descubrieron que hasta había esclavos, como esta imagen de acá, donde tiene una voz en la mano, esta de acá, que incluso los cultivadores, que eran los esclavos, eran catalogados también algunos como más grandes que los otros. O sea, esta imagen tumba la interpretación del man, donde el man decía que solamente dibujaban grandes a los personajes grandes o importantes. ¿Cómo más sabemos que esto es mentira? Porque en los gráficos de personajes como Nefertiti, lo podemos buscar ahí en internet, Nefertiti, Ramsés, Amenofis II y Tutankamón, están todos pintados como personas normales, a pesar de que fueron personajes de gran renombre, principalmente esa mujer llamada Nefertiti, ¿sí? Que ella no fue faraona, pero estuvo a horas de serlo, ¿sí? Y Tutankamón, que fue asesinado, ya más o menos conocemos la historia, ¿cierto? Fue asesinado de manera violenta en un golpe en la cabeza, porque sus papás eran primos y era considerado una blasfemia para ser faraón, y lo asesinaron muy joven, entre 17 y 19 años tenía. La momia no da como para especificar exactamente qué edad tenía, ¿sí? Ahora entonces vamos acá, esto es como la parte egipcia. Traté de traer de todas las culturas que me crucé por ahí. Ahora este de acá, ¿sí lo ven? ¿Qué tiene de raro esa imagen? Y es un hombre cargando lo que probablemente son, ¿qué? Leones. Si fueran leones cachorros, pues uno diría no hay mayor misterio, porque hasta nosotros podríamos cargar 2 cachorros así. Los cachorros de león tampoco sean tan grandes, son casi como un perro pequeño, digamos. Pero aquí hay algo raro, y es que en las imágenes, si ustedes lo pudieran buscar, no sé si en esta de pronto se ve un poco mejor, sí, que esta es en teoría la original, los leones tienen ya melena, o sea, no son cachorros, son leones de bastante tamaño. Esta es solamente una. Imágenes como esta, talladuras como esta, hay muchas. Esta es de la cultura babilónica. Sí. En Babilonia se adoraba al león y tenían una obsesión grandísima con la, ¿cómo se llama eso? Constelación de Ariel, el león. Ari es león, ¿sí o no? Y tenían una obsesión grandísima con esa, ¿cómo se llama? Constelación. Tanto que elaboraron algo llamado los leones de Jade. ¿Sí los han visto por ahí? Que son unos leones tallados en una piedra verde, pero que eso es... Uy, yo no escuché. Dicen que es muy complicado llegar a tallar así la piedra, ¿sí? Y ellos lo hicieron. No se sabe todavía cómo lo hicieron. Los leones de Jade. Los leones de Jade. Bueno, entonces, miren, pásale Ana Yuris. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la cultura babilónica hay mucha cosa rara, y en esos tallados en Babilonia han encontrado cosas rarísimas. Por ejemplo, las cosas raras que han encontrado es dibujos como muy parecidos a lo que hoy dibujan como la cadena de ADN, ¿sí? Tallados así, tallados del espacio exterior, tallados también, por ejemplo, de personas con cascos. Entonces dicen, ¿y estos manes de dónde sacaron ese conocimiento? ¿Quién les enseñó eso? ¿Sí? Eso es en Egipto, donde hay un grabado de un helicóptero. ¿Sí? Bueno, hasta aquí creo que estaba claro, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos a esta. Esa se llama cabeza olmeca, sin H. Cabeza olmeca. ¿Cómo suena? Olmeca. Olmeca, así con C. Cabeza olmeca. Están ubicadas en Centroamérica, principalmente en la zona de Nicaragua y Honduras. ¿Sí? Entonces era lo que yo le decía ahorita a Jessica. La gente piensa que los mayas son de México. Ellos vivieron solamente en lo que se llama la Ribera Maya. Son pedazos de México. Pero como tal, los mayas vivieron en todo Centroamérica. Incluso los mayas tenían contacto, los mayas tenían contacto con los caribes. Aquí en la zona del Parque Tayrona, los mayas llegaron hasta ahí. ¿Cómo se sabe? Porque han encontrado monedas mayas en el Parque Tayrona. Sí, entonces uno diría, pues llegaron hasta ahí. Y en México como tal vivían eran los aztecas. Entonces no los confundamos. Aztecas son unos, mayas son otros. Cabezas olmecas. Las cabezas olmecas tienen 3 cosas raras, perdón. Sí, son más de 7.
La dimensión de cada una de esas, ya les digo exactamente para no fallar en la medida. ¿Es como un casco? Pero como un casco de guerra. Miren, Pero lo tallaban mismo, sabían la arquitectura de los... sí, el tamaño de alto, si usted separara al lado de eso, se sería pequeño. ¿Por qué? Porque de alto mide 2.7 metros, la más pequeña, que es justamente esta que tenemos acá. Aquí le estoy viendo los datos. Y pesa entre 40 y 50 toneladas. El peso no se ha podido establecer porque pesar eso, imagino yo que debe ser complejo, ¿no? No tengo ni idea por qué hice eso. Y dice que fueron descubiertas en el año 1862, o sea, realmente hace muy poco, hace 200 años. Pues digo poco para la edad que puede llegar a tener esa piedra. ¿Qué tiene de raro? Primero, el tamaño. Segundo, no se sabe para qué se hicieron, ¿sí? Tercero, muchas de las cabezas olmecas tienen rasgos europeos, rasgos de negros y rasgos de asiáticos. ¿Cómo hicieron para tallarlas si ellos nunca tuvieron contacto, en teoría, ¿no?, con esas culturas? Si los negros llegaron aquí al continente, esta que está aquí, la que ustedes tienen ahí, es la de un negro, ¿sí? Y ellos cómo tallaron eso si los negros llegaron cuando ya los mayas ya no existían. Si los negros llegaron cuando estaban los aztecas, ya los mayas los habían matado, se cree que de varicela, casi todos. Sí, más de 20 millones de personas de varicela. ¿Por qué les dio varicela y los mató? Porque en España venían de algo llamado la fiebre o la peste bubónica. Era una varicela y una gripa mortal. Y como aquí nunca había esa enfermedad, los llegó y se los llegó. No, los aztecas desaparecieron. Ella le dio giro de la negra. ¿A los aztecas? Y en la ciudad de Tenochtitlán, ellos se quedaron ahí. Los aztecas no se dejaron sacar de Tenochtitlán. De hecho, los que viven en Ciudad de México son descendientes directos de los aztecas, ¿sí? Porque ellos no se dejaron sacar de ahí, de Tenochtitlán. Entonces, como ven, esta es la de un negro. ¿Y qué tiene de raro? Que no se sabe para qué elaboraron tantas cabezas. O sea, no tiene ninguna, aparentemente, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Cuándo las encontraron? Según algunos científicos, porque muchas de estas las encontraron enterradas, ¿sí? Solamente se les veía un pedazo, ¿sí? Entonces, cuando las desenterraron, muchos llegaron a afirmar que esto estaba pegado a cuerpo. O sea, que solamente los científicos pudieron sacar la cabeza. Pero hasta el día de hoy, esa teoría no se ha podido comprobar. O sea, no hay nadie que haya dicho, sí, la arrancamos de un cuerpo. Pero hay algunos que afirman que eso estaba pegado a un cuerpo. Yo no sé, pues como les digo, es una especulación, ni ellos mismos saben, pero la sola cabeza es muy extraña. Y además, como lo dice Juan Pablo, con una obra de talladura espectacular, ¿sí? Miremos, ustedes las tienen ahí, ¿cierto? ¿Ya vieron algunas? Y se cree, hay 7, 2, 4, aquí hay 6 en una imagen, son 7 las que han encontrado, pero se cree que puede haber más de 130 ocultas. Se cree. Sí, como les digo, son especulaciones de ellos mismos, de los mismos arqueólogos, paleontólogos. ¿Hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta? Mire, ¿cómo se hacía eso? Ese es el misterio, no se sabe. Porque la piedra es basalto y esa piedra solamente se encuentra ¿en dónde? En el fondo del mar, basalto. Entonces no se sabe de dónde sacaron ellos esa piedra. Entonces hay unos que dicen, no, la pudieron haber excavado un hueco en el mar y sacado la piedra. Bueno, sí, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo hicieron ellos y solamente con qué herramientas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas hicieron todo eso? Legalmente era una piedra y un palo. Sí, en teoría, supuestamente. Lo que yo les dije la vez pasada le mostré a Wendy una foto del Museo Británico, la parte donde dice cómo elaboraron las herramientas con las que elaboraron la pirámide de Keops. ¿Qué eran las herramientas? Pedacitos de escuadra, unos martillitos así de pequeñitos. O sea, es muy iluso pensar que las hicieron con eso. Con unas escuadras como el tamaño de mi codo. No, para unas piedras inconmensurables. No puede ser. Sí. Ahora miremos este. No sé si de pronto... Bueno, allá está esta escultura. ¿Sí? Hay muchas de estas, varias. No muchas, hay como 4 nomás de esta. Y se llaman, ya les digo, se llaman chulpas. Sergio, esa de las cabezas, ¿dónde fue? ¿Olmecas? ¿Dónde las encontraron? En Centroamérica. Centroamérica. Centroamérica, sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Esta? Olmecas. ¿Esta? Entonces miren, este de aquí, este que ustedes ven acá parado, se llaman chulpa. Así. No chuspa. Es como que me parece colosal. Así le dicen, no sé. Colosal es grande. Pero no sé exactamente por qué le colocarían ese nombre ahí en el tratado. Hasta ahora digo esa palabra. Bueno, y se cree, devolviéndome a estas cabezas, se cree que la guerrilla sandinista
explotó muchas cuando estaban en la selva combatiendo contra el ejército, sí, en Nicaragua. Se cree que ellos volaron muchas porque el director de ellos parece que les tenía miedo a las cabezas gigantes. Entonces se dice que ellos destrozaron muchas con dinamita, pero ellos nunca han reconocido eso, porque como estas son patrimonio de la humanidad, histórico de la humanidad, entonces reconocer eso es meterse en un problema. Recordemos que él está ahorita en el poder, ¿no? Daniel Ortega, ¿se llama así, no? Bueno, se tomó ahorita el poder a la fuerza, ¿no? ¿Cuántos muertos toman? 323 muertos, algo así, ¿no? En 3 días, 4 días, una semana, no sé cuánto lleva la revolución allá. Como un mes más o menos. Entonces, esto se llama Chulpa. ¿Dónde lo encontramos? En el lago Titicaca. Eso está ubicado en Bolivia. Entre Bolivia y Perú. Es el límite, ¿no? Es la frontera. ¿Ah? La frontera. El lago Titicaca. ¿Y qué hay de raro? Está la ciudad llamada, voy a escribirlo acá arriba, Tiahuanaco. De esto hay un montón de documentales, ojalá se pudieran ver uno al menos, donde ustedes vean todos los misterios que hay alrededor de esa ciudad. Piedras encajadas con piedras sin cemento, ¿sí? Piedras donde no entra ni una sola gota de agua, o sea, entre piedra y piedra no entra ni una gota de agua, donde no entra ni un alfiler ni una, ¿cómo se llama? Una carta de naipe. En un documental lo muestra. Entonces lo pueden buscar, Tiahuanaco. ¿Y qué es lo raro de ahí? Que los incas, ¿no?, que habitaron esa región, cuando llegaron los españoles y les preguntaron si ellos habían hecho esta estatua, los incas les dijeron que eso ya estaba ahí cuando llegó el primer inca a la tierra, dentro de su mitología, ¿sí? Eso está en las crónicas de un man de apellido Pizarro, pero no me acuerdo el nombre del sujeto, pero ya les digo cuál es es un español. ¿Claudio? No. ¿Francisco tal vez? Francisco Pizarro, ¿cierto que sí? Francisco Pizarro, conquistador español, sí. En las crónicas de Vasco Núñez de Balboa están todos esos datos de los incas diciendo que ellos no habían hecho eso, que eso ya estaba ahí. Los científicos dicen que esa ciudad tiene 25.000 años de antigüedad. Obviamente eso no tiene sentido, pero que es más antigua que, por ejemplo, ¿cómo se llama la otra? La de los incas, que es importante, Machu Picchu, ¿sí o no? Esta es más vieja que Machu Picchu y está mejor, digámoslo así. O sea, el manejo de la piedra es mucho más elevado o preciso que en Machu Picchu. Eso que ustedes ven acá abajo se le llama la torre. Miren esto de acá, la torre de los Chulpas. Están ubicadas en la misma región, ¿sí? O sea, estas y estas están en la misma región. La torre de las Chulpas. ¿Cuánto mide esta? Esta, ya le digo. A ver si por aquí no lo tengo anotado. No. Chulpa. Esperen a ver porque no. Tiahuanaco. Y hay otra cultura muy importante en esa zona que se llama los Nazca. ¿Han escuchado las líneas de Nazca? Obviamente, ¿sí o no? ¿Qué tienen de curioso aparte de las líneas de Nazca? Que ellos también tienen unas esculturas donde muchos de los indios que ellos dibujaban aparecían mirando hacia el cielo con una especie de, digámosle, decimos la palabra telescopio, pero no es propiamente, o sea, mirando al cielo como con un tubo. Y eso hasta el día de hoy no se puede explicar de dónde sacaron ellos eso, o qué era ese elemento. No, pero la busco ahorita porque no sabría decir exactamente cuánto mide esa. No, bueno. Entonces, este y esta están en la misma región, la ciudad de Tiahuanaco. ¿Qué tiene de raro esta de aquí? Yo quiero que los que tienen internet busquen por favor la palabra Chulpa, coloquen en imagen, les van a salir estas torres, ¿sí? Y quiero que miren el detalle de la piedra. Miren cómo están unidas las piedras. Coloquen Chulpa en internet, imágenes, miren cómo están unidas las piedras. Sí, miren cómo están unidas las piedras. ¿Sí? Es una vaina pero impresionante. Sí, el detalle de unión de las piedras es una vaina impresionante. Porque recordemos que eso fue hecho. ¿No puede ser que sea tallada?
¿Cómo? ¿No puede ser que sea tallada toda la estructura? Esa es una teoría, que haya sido una piedra y los manes hayan hecho ahí la forma de la estructura. De hecho, hay una teoría. Para que quieran hacerle la forma de los ladrillitos. Pero ubiquémonos en el tiempo, o sea, ¿cuándo fue construido eso? 2000 años antes de Cristo fue hecho eso. Y de pronto el terreno donde está construida, la altura. La altura y lo más impresionante de todo, las piedras no están unidas con cemento. Pásame el celular. Ya mirando desde ese punto de vista, ¿Esas? muy material. Sí, no están hechas con cemento. ¿No? O sea, no están unidas con cemento, porque cemento en esa época como No de... había. ¿sí? Entonces, por eso dicen que... Por eso dicen la teoría de Gonzalo. De hecho, hay una teoría de las pirámides donde dicen que las pirámides realmente eran montañas y que lo que hicieron los egipcios fue pulirlas, tallarlas. Pero yo no comparto esa, pero esa es una teoría, ¿vale? Yo no la comparto, pero bueno, ¿sí? Y construir esta, o sea, hacer esa unión y para que sobreviva tanto tiempo es porque los manes le tienen mucha práctica al manejo de la piedra. Si yo apuesto que nosotros, plenos hombres y mujeres del siglo XXI, nos ponen a hacer esto. Bueno, miren, este templo que se llama el templo, esperen, el templo de Tiahuanaco, esperen, sí, se llama el templo de Tiahuanaco. Eso. Pues ustedes lo ven y ustedes dirán, qué puerta tan sencilla, eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué es lo que tiene extraño esto? Que el sol sale en una época determinada por todo el medio, ¿sí? En el verano sale exactamente por esta zona y en el invierno sale exactamente por esta zona de acá arriba. Eso nos sorprende la construcción. ¿Cómo hicieron los manes para medir el movimiento del sol y cuadrar una estructura así? ¿Sí? Eso es solamente una, tiene como unas 4 puertas ese templo, pero esa es la puerta creo que sur-norte. ¿Sur o norte? Sí, de un templo que hay ahí, ya les muestro el templo. Ahora, es sorprendente que una cultura como los incas diga, eso ya estaba construido ahí. Si se suponía que ellos fueron los primeros habitantes de la zona, ¿sí? Ese es el templo, visto desde afuera. O sea, lo que les mostré ahorita fue una puerta nomás, ese es todo el templo. Sí, el templo de Tiahuanaco. ¿Eso sí es ladrillo o no? Sí, ahí les paso para que lo vayan viendo. Aleja. Entonces, ¿qué tiene eso de raro? Bueno, todo lo que hemos mencionado. Hay un documental que se llama Tiahuanaco, Tierra de Gigantes, Ciudad de Gigantes. ¿Pero ese dónde es, Sergio? En Titicaca, en el lago Titicaca, allá también. Actualmente En Bolivia. Ajá. Bien. Ahora, la palabra chulpa significa gigante. Entonces, los investigadores, miren, en el documental que yo les digo que se llama Tiahuanaco, Tierra de Gigantes, creo que se llama así. Los investigadores logran un permiso del gobierno de Bolivia y mueven solamente algunas piedras de esto para mirar cómo están unidas. Y encuentran que entre piedra y piedra muchas veces encontraron fue imanes. Entonces, lo raro, lo que estaba contando ahorita, lo raro es que los imanes no fueron sino inventados supuestamente muchísimos años después. ¿Cómo hicieron ellos para lograr la unión entre imanes? Ese es el misterio, ¿sí? El investigador se llama Polanski, la pilló Polanski, pero no me acuerdo el nombre. Nada, bueno, para los que están también interesados en otra ciudad muy parecida, pueden buscar eso, Puma, así, Puma, Punca. De hecho, lo pueden mirar las imágenes también. Una ciudad con unas puertas gigantescas, casas gigantescas, piedras gigantescas, y nunca nadie habitó ahí, supuestamente. O sea, construida para nada. ¿Sí? Puma, Punca. Vamos a buscar ahí. Bueno. Y nos queda solamente una imagen. ¿Cuánto llevo? ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Bueno, entonces, miren, esta de aquí. Esta de aquí, ¿sí la ven? Esta de acá, la última que nos queda por mirar. Estamos mirando así todo muy por encima para que vamos a investigar y avanzar. Y se llaman megalitos de Sulawesi. Voy a escribir el nombre acá. Megalitos de Sulawesi. Sulawesi es una isla por allá entre Filipinas, toda esa zona del Pacífico, Filipinas, ¿qué más queda por ahí? Indonesia, Sumatra, todo eso está por ahí, es una isla. ¿Y qué es lo raro de esa isla? Que los cultivadores de arroz y los indígenas, los propios de ahí, como los aborígenes de ahí, siempre dijeron que esto no lo habían construido ellos, o sea que esto no fue construido por ellos. Según ellos, fueron unos dioses que bajaron aquí a la tierra los que le dieron forma a esto, ¿sí? Entonces, alguna vez fueron los investigadores hasta allá, hasta Sulawesi, acá, ¿sí o no? Y los mismos habitantes del lugar, que es un lugar muy rural, muy urbano,
así es rural, es del campo, sí, muy, muy campo, no hay casi ciudad por ahí, les dicen que los habitantes, los dioses que bajaron tenían los ojos como búho. Y si ustedes se dan cuenta, las estatuas tienen como esa forma, los ojos, ¿no? Como de un búho. Megalitos de Sulawesi. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Bueno, resulta y pasa que cada uno de esos megalitos mide entre 4.5 metros y 7 metros. O sea, el más pequeño que han encontrado es de 4.5 metros, que es el que tenemos en la imagen. Pero el más grande mide 7 metros. Ahora, ¿qué tiene de más extraño eso? Según una historia local, los sujetos que llegaron a conquistar esa zona del mundo, los ingleses, trataron de mover ese coso, ¿sí? Y no lo pudieron mover, entre 1500 hombres, y no pudieron moverlo. Entonces, ¿cómo hicieron? No, pero con cuerdas, ¿no? O sea, jalándolo entre 1500, no pudieron moverlo. Según las conclusiones de ellos es que esto tiene más o menos unos 13 metros enterrado bajo tierra, lo que no sería raro porque los Muay Thai, ¿sí lo han visto en la isla de Pascua? En la cara cuadrada y eso. Ellos tienen enterrado también una parte del cuerpo. Entonces dicen que esto puede ser una copia de eso. Sí, más o menos me hice entender, pero yo quiero que ustedes vean la imagen bien de cerca, porque aquí no se alcanza a ver mucho. No sé si se alcanza a ver. Miren que la construcción, ¿cierto? El megalito tiene dibujado claramente un pene, ¿sí? Entre sus manos. ¿Por qué todas las culturas de la antigüedad están obsesionados con eso? Porque ese era un tipo de culto, ¿no? Culto a la fertilidad. Exacto, todavía, sí. ¿Qué tradición se tenía en estas zonas del mundo? Y aquí en Sudamérica también. Cuando era el tiempo de la cosecha, todos los hombres del pueblo, ¿no? Se acercaban a los cultivos y se masturbaban. Y ellos suponían que el derramamiento de semen era lo que producía la fertilidad en los campos. ¿Sí? Entonces, esa práctica se hace aún hoy en día en algunos lugares de África. Los indios se inventaron allá en Villa de Leyva una manera de medir el sol y la luna con estas sombras. Es impresionante, es un lugar que uno diría, eso no ¿cómo queda aquí en Colombia eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le llamaron el infiernito? Cuando los españoles llegaron a ese lugar que no se llamaba el infiernito, sino que se llamaba el Valle de Dios, encontraron que el supuesto Valle de Dios estaba lleno de penes gigantes. Y entonces los españoles llegaron ahí, vieron todos esos penes y dijeron, este es el infierno. Y quedó así, el infiernito. Y los españoles trataron de mover todas esas piedras y dijeron, no, tomemos todo eso, y no se dieron la maña. O sea, hay unas que están tiradas en el piso y hay otras que con fuerza de caballo y de hombres y no pudieron desenterrarlas. Sí, son unos falos, unos penes de más o menos, ¿qué les digo yo? Entre 2 y 3 metros. Miren, aquí está una de las imágenes, ¿sí? Esperen a ver si... Así hay más o menos unos 60, de más o menos entre 2 y 3 metros. El problema es que la cantera queda en Paipa, entre Paipa y Villa de Leyva. Miren, alguien que me mire qué distancia hay en bus. ¿Entre Paipa y qué? Villa de Leyva. ¿Cuánto hay de distancia? En bus, en carreteras modernas, imagino yo, obvio, ¿sí o no? Pongámosle unas 2 horas. Yo esa vez me eché como unas 2 horas, nos echamos con la universidad. Y pues para transportar una piedra tanta distancia sin ningún objetivo, no sé, a mí me cuesta creerlo. Sí, me cuesta mucho creerlo. 1 hora y 34 minutos, 84.4 kilómetros. Sí, más, póngale sí, 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, 84 kilómetros, 60 kilómetros, más o menos 1 hora y media sin trancón. Entonces, como les explico, eso que hay en Colombia, ¿vale? ¿Y qué tiene de raro? Que la cantera queda en Paipa, a 2 horas, 1 hora y media, perdón, en bus. Entonces, ¿cómo hicieron los indios para transportar semejantes piedras? Que es una sola piedra, muchachos. No son piedras unidas, es una sola piedra, y no es una, son 70. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Hay uno que tienen el caminito, que les digo que es un calendario, ¿sí o no? El caminito, y pues, según lo que dicen ya no sirve, porque los españoles lo tumbaron y después lo volvieron a levantar, o sea, ellos se lo tiraron. Pero se supone que con la sombra yo medía la hora, los minutos, los segundos, es una vaina que precisa, decían los investigadores de allá. Entonces cuando vayan a Villa de Leyva, si pueden echarse una pasada hasta allá. Lo que les quiero mostrar es que esos símbolos están en todo lado, hasta aquí en Colombia, allí nomás, ¿sí?
igual hay muchas maneras de medir el sol, o sea, hay de toda clase de... Bueno, aquí hay una imagen con unos señores al lado, unos jóvenes. Son adultos ya, ¿sí? Miren, para que se dimensionen el tamaño, o sea, ahí están las personas y al lado miren lo enorme que es eso. Sí. Debe poner unos 3 metros y medio. Entre 3 hay uno de 5 metros, que es el central, está ubicado en todo el centro del parque llamado El Infiernito. O sea, lo que tú dices también que eso no pudo haber sido hecho por indígenas, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que los hicieron, o sea, tampoco llego a especular tanto hasta allá, pero vamos a suponer que lo hicieron. El problema es cómo transportaron la piedra a tanto espacio de terreno. Es un problema. Y recordemos que eso no era así como se ve ahorita, pradera, eso era selva. ¿Y la Selva piedra, pura. cómo la transportaron? Sí, cómo la hicieron para levantarla, si los españoles con fuerza de caballo y todo eso, y no nos dieron la maña de tumbarlos. Entonces es algo muy, bueno, aquí ya... Entonces, según ellos, ¿no? Cuando usted coloca uno de estos de cabeza, quiere decir que la fertilidad está llegando a su vida, o sea, está hacia adentro. Entonces los muiscas que hacían, cogían a las mujeres estériles y las ponían a tener relaciones sexuales en la planta, o sea, aquí en la, ¿cómo decirlo? Al pie de esto, en la base de eso, ¿sí? Entonces el profesor decía todo esto, aquí practicaban orgías y eso, y bueno. Este también, hasta en el lago de Tota, ahí por allá, como eso queda, todo eso se queda cerquita, ¿no? En el lago de Tota hay algunos también de esos. Jarras de Laos, así, jarras de Laos. Eso no están en la hoja. Jarras de Laos. Y entonces miren, en una parte de Laos, llamado la planicie de Amnita, pero porque ahora no, ya. La planicie de Amnita, está todo eso regado. Son como una especie de vasos gigantes. ¿Qué tiene de extraño? Que la cantera otra vez está ubicada muy lejos. Creo que el tipo dice 3,5 kilómetros, pero yo miré en un mapa y son 2,5 kilómetros. Igual es mucha distancia igual, ¿sí? ¿Qué tiene de raro? Que fue, según la leyenda local, había un rey en esa zona que era gigante y que le ganó una guerra a otros gigantes. Ese es el mito de ellos, ¿vale? ¿Qué pasa en el mito? Cuando unos gigantes derrotaron a los otros, el rey vencedor dijo, construyamos vasos para hacer mucho... No es chicha, es otra vaina de arroz, digámosle una bebida fermentada de arroz, ¿sí o no? Entonces hicieron todos esos contenedores para tomar, digámoslo, esa vaina de arroz, ¿sí? Pero ¿qué tiene eso de curioso? Que el mito incluye gigantes. ¿Cómo es que un mito por allá en medio de Laos? Laos es una selva peor que el Amazonas. ¿Cómo pueden tener allá en medio de la selva esa mitología? ¿Sí? Y son hartos, son más de 100 piezas. Harto Asia. Hay otra zona también en Laos donde encontraron fue cuchillos gigantes de más de 1,7 metros. Eso es una vaina irracional. Y finalmente tenemos algo llamado el cachari. Cachari. De esto no han investigado mucho. No hay mucho, busqué harto y no encontré mucha información. Creo que no hay como mucho estudio de eso. ¿De qué? Cachari, así, cachari. Y esa palabra cachari significa ajedrez de los dioses. Miren, son un poco de figuras también en forma de pene, ¿sí? Muy bien talladas, muy bien labradas, donde en la mitología... Esperen a ver que lo terminé de decir ahí. Ya que la tradición hindú se refiere a estas figuras como a piezas de un ajedrez, al que jugaban Bhima y su hijo Gatotkacha, mencionados en el Mahabharata. Sí, o sea, según la mitología hindú, esas piezas que ustedes ven ahí, que les mostró el video, son o eran un ajedrez gigante. Recuerden que el ajedrez es de origen hindú, ¿sí o no? Entonces el ajedrez, esas piezas eran movidas por ellos en el juego de ajedrez gigante. Las piezas. Lo raro de esto es que las tapas que fueron diseñadas para esto se llaman, pero ya les digo, se llaman tutuna. Y cada tutuna llega a pesar entre 4 y 5 toneladas. Yo para que haga una tapa tan pesada de un objeto, Todo eso. ¿sí o no? ¿O no será que estaba diseñado para la fuerza de unos seres que podían cargar eso? Yo creo que más bien que va por ahí. Porque para qué yo decirle a nosotros 20 vamos a hacer la tapa de un sarcófago que no podamos levantarla. Sí, Miriam, pero qué trabajo tan estúpido, ¿no? Entonces, cachari. En el video ahí él explica bien cómo es eso de los cachari y tal. Entonces ahí les muestro otra vez cómo son los pilares allá en Cachari. Eso es lo que se llama ajedrez de los dioses. Cada porción, cada elemento, esos tiene un poco más de 2 metros. Tienen grabados, ¿verdad? Sí, tiene grabados, de la cultura hindú. Entonces miren,
Aquí viene un poco la teoría a la que yo he podido llegar, es que muchos de estos elementos fueron hechos en la época prediluviana, ¿vale? O sea, hasta ahí no tenemos, digamos, ninguna confusión. Y las culturas posteriores al diluvio, como la cultura egipcia, lo que llegaron fue a colocar sus grabados en esas esculturas. ¿Sí me hago entender? Porque aún los mismos egipcios reconocen que muchas pirámides no fueron hechas por ellos. Y arqueológicamente, la pirámide de Keops es 1000 años más antigua que el primer faraón. Entonces, ¿eso cómo lo explica uno ahí? ¿Sí? Entonces, una idea, ¿qué pasó ahí? Los jeroglíficos tienen una fecha diferente a las pirámides. Entonces, ¿cómo yo hago una construcción y 1000 años después, ay, se me olvidó colocar los jeroglíficos? Sí, eso no puede ser así. Entonces, la conclusión que yo he llegado es eso. Muchas de estas esculturas, pues yo no digo que todas, pero la gran mayoría tal vez sí, fueron hechas en otras épocas. Y las culturas después del diluvio las tomaron como propias. ¿Sí? Tanto que debajo del mar hay pirámides. Ustedes saben, ¿sí o no? En la selva amazónica hay una ciudad que se llama la ciudad romana o la ciudad de los gigantes, y cada piedra, ¿quién fue el que me dijo que había leído sobre eso? ¿Tú fuiste? Cuéntanos, ¿qué fue lo que leíste sobre eso? No, que sí, que hay ciudades enteras y pirámides debajo del agua que no se explica pues por qué están ahí, y con arquitectura que se supone es muy avanzada, más avanzada de lo que hoy podríamos encontrar en arquitectura. Por ejemplo, mezclas de cemento que hoy no se sabe cómo se hicieron ni qué se ven hoy en día, materiales que tampoco. Mezclas de metales que no, ni idea. ¿Sí? El sistema de alcantarillado de esas... También de desagüe, complejo, ¿no? súper complejo. Y que eso es solo lo que se ve, que se supone también que hay muchísimas más ciudades, pirámides escondidas que no han sido descubiertas. Mm. Los satélites cada rato encuentran pirámides, es como están, obviamente es una vista superior, ¿no? Entonces encuentran objetos extraños y después son pirámides lo que sale. Entonces, ¿qué vamos a investigar para la siguiente clase? Puma Punka. Y es esta ciudad, por favor, busquen todo lo que encuentren sobre eso. Mohenjo-Daro. ¿Sí? Busquen también esto, Mahabharata. El libro, sí. Ojalá se haga un documental, porque el libro tiene 3000 hojas. Entonces, pues, si lo alcanzan a leer en 8 días, me parecería genial. Obviamente es algo irracional, pero es mejor ver un documental más rápido y al punto. Mohenjo-Daro es una ciudad. Es Mahabharata. Mohenjo-Daro, a ver qué otra cosa era lo que vamos a investigar. Y este tema que me parece a mí muy interesante, el bolso de los dioses. Y es algo muy curioso, y es que todas las esculturas antiguas, todas, tienen en sus manos un bolsito. En Egipto, en Babilonia, en los griegos, en los persas, en los mayas, todos tienen. Ojalá busquen un momentico y miramos rápido eso para terminar. Pero sí, bueno, y también pueden investigar, por último, los gigantes, búsquenlo así, gigantes de Tula. Simplemente mira la información que encuentren por ahí así de importante o de destacado. Gigantes de Tula. Que todos los dioses en todas las culturas cargan como un maletincito, como agua. Y al día de hoy los científicos no saben cómo hicieron culturas tan distantes, peor aún, tan distantes no solamente geográficamente, en el tiempo. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta hasta ahí? Entonces nos quedan 2 partes más para poder entender o mirar más pruebas de la existencia de gigantes. ¿Qué rastros dejaron? La semana pasada vimos las huellas, ¿no? Un gigante de 2 cabezas. ¿Qué más vimos la semana pasada? 2 huellas, los esqueletos del Smithsoniano, ¿sí o no? El gigante de 2 cabezas, esto que es de la cultura sumeria, y los egipcios, muy parecida a la que vimos hoy. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas o preguntas hasta ahí? Bueno, entonces no siendo más.